La poesía española a partir de 1940. La Guerra Civil Española es, como sucede también en otros ámbitos artísticos, el elemento extraliterario que de forma más marcada afectará al devenir de la poesía española en el siglo XX. La muerte durante la contienda de algunos de los poetas más relevantes, el exilio al que se ve obligada la mayor parte de la generación del 27 o de las anteriores, así como la escisión de la llamada generación del 36, echará por tierra esa edad de plata que la poesía española había alcanzado en los años anteriores a la guerra. El panorama poético queda ensombrecido de algún modo, aunque la posguerra dará igualmente algunos poetas excepcionales, algunos de los cuales, como Blas de Otero, pasarán sin lugar a duda a conformar el Parnaso de los grandes bates en lengua española. Por eso comprobamos que, pese a las ausencias, la poesía española no se resintió en la misma medida que otros géneros, quizá porque el género lírico era el adecuado para encauzar la pesadumbre de un pueblo herido. De hecho, será la poesía existencial la que predomine en un primer momento, en lo que se ha dado en llamar la rehumanización de la poesía española, en oposición a una poesía presuntamente deshumanizada de la vanguardia. En este sentido, se considera un hito la publicación en 1944 de Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, donde el asco, la repugnancia y el cansancio de la existencia se abren paso entre el horror de esa ciudad de más de 1 millón de cadáveres, a la cabeza de lo que el mismo Alonso denominaría poesía desarraigada, expresión que ha gozado de éxito y que engloba la producción de aquellos poetas que expresan su angustia existencial frente al mundo. Frente a los de estos, la poesía arraigada, la de los vencedores, la de aquellos para los que la existencia, lejos de resultar angustiante, es reconfortante y plácida. Como es lógico pensar, no toda la poesía de la posguerra temprana es susceptible de ser encasillada bajo uno de los dos marbetes, si bien resultan de utilidad para comprender las tendencias mayoritarias del periodo. La dicotomía, además, se mantiene cuando hablamos de la aglutinación de unos y otros en torno a las revistas Garcilaso, fundada en 1943 por José García Nieto, en cuyas páginas aparecía la poesía de aquellos para los que la existencia tenía sentido, y Espadaña, fundada por Eugenio de Nora y Victoriano Kremer, donde publican Los desarraigados. Pronto surgirá una corriente de poesía social, acaudillada por Gabriel Celaya y Blas de Otero, pero que muchos otros cultivarán de algún modo, y que será predominante, aunque no exclusiva, a lo largo de las décadas del 50 y 60. La premisa de que poesía es comunicación, así como una clara voluntad por llegar a la inmensa mayoría, constituyen en poesía el reverso de lo que en narrativa fue la corriente del realismo social. El desencanto, sin embargo, y la superación de lo social no se hacen esperar, en un primer momento en el llamado grupo poético del 50 o generación del medio siglo, y de modo mucho más contundente con los novísimos. La llegada de la democracia a España coincide, como se verá, con una proliferación de tendencias difíciles de sistematizar hasta llegar hasta nuestros días. La poesía en la posguerra. Miguel Hernández. Miguel Hernández, 1910-1942, puente entre la generación del 27 y el 36, vivirá menos de 3 años una vez acabada la contienda bélica, como consecuencia de su larga permanencia en prisión. Las enfermedades, neumonía, bronquitis y finalmente tuberculosis, terminarán con el poeta de Orihuela, a la temprana edad de 32 años. Contaba ya, sin embargo, con una importante obra poética, fruto de sus abundantes lecturas, que como autodidacta que fue, se impuso y que vinieron a suplir la falta de formación académica. Del hermetismo de su obra primera, Perito en Lunas, 1933, obra neogongorina, escrita en octavas reales, en la que el paisaje y la naturaleza adquieren un protagonismo absoluto, o el catolicismo de El silbo vulnerado, 1933,
pasó a la plenitud poética de El rayo que no cesa, 1936, donde afloran el amor, un amor inalcanzable e insatisfecho que provoca la desazón extrema del poeta, y la muerte. Viento del pueblo, 1937, y El hombre acecha, terminado en 1939, aunque quedaría sin publicar por el triunfo de los sublevados. Es su contribución a la poesía revolucionaria en tiempos de guerra. Pero será El cancionero y romancero de ausencias, escrito entre 1938 y 1941, su aportación fundamental al periodo estudiado. La eliminación de buena parte de la retórica, que estaba presente en los libros anteriores, así como su dramática experiencia, muerte del hijo, ausencia de su mujer, reclusión en diversas cárceles, padecimiento de la enfermedad, harán de este poemario intimista de intenso lirismo uno de los más entrañables de su producción y de la posguerra. Recurre el poeta a diversas estrofas, canciones, romances, coplas, romancillos, seguidillas, lo cual contrasta con las octavas de Perito en Lunas y los sonetos de El rayo que no cesa, si bien la temática será semejante a la de este, el amor, la muerte y también ahora la soledad extrema del poeta. Troncos de soledad, barrancos de tristeza, donde rompo a llorar. La conciencia de saberse una vida no colmada y trágica, terriblemente dolorosa. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. También existen algunos poemas más largos con versos de arte mayor, como Hijo de la luz y de la sombra en alejandrinos. Tanto la sobriedad estilística como el tratamiento del dolor y la angustia que acucian al ser humano harán de este poemario un precursor de lo que encontraremos en los años venideros. Su influencia hubo de ser más que relativa al no verse publicado hasta 1952, en la edición de Aguilar. La sencillez expresiva, sin embargo, no es óbice para el cuidado formal. La gesticulación literaria se ha reducido al mínimo, buscando una dicción directa y transparente. Un análisis más detenido revela, sin embargo, a un poeta en pleno dominio de la forma, con paralelismos y correlaciones que cinchan sutil y musicalmente las composiciones en la línea de la poesía popular. Se logra así una aparente espontaneidad y sencillez, que no es sino la culminación de una trayectoria densa, casi fulgurante, que, en poco más de 6 años, le transportó desde el epigonismo a una posición de avanzada. El exilio. La mayor parte de los poetas del 27 partió al exilio durante o tras la guerra. Algunos de ellos sacarán a la luz en el extranjero los que son considerados sus mejores poemarios. Es el caso, tal vez, de Luis Cernuda, 1902-1963, que entre 1956 y 1962 escribe Desolación de la quimera, la última colección de poemas que añade a esa obra única que desde 1936 venía llamando La realidad y el deseo. Pese a los años transcurridos, el dolor y la queja por la España cerril, que no lo aceptó y en la que nunca llegó a sentirse cómodo del todo, siguen vivos. En poemas como Es lástima que fuera mi tierra, Si yo soy español lo soy, a la manera de aquellos que no pueden ser otra cosa, y entre todas las cargas que al nacer yo el destino pusiera sobre mí, ha sido esa la más dura. No he cambiado de tierra, porque no es posible a quien su lengua une, hasta la muerte, al menester de poesía. Soy español sin ganas, que vive como puede bien lejos de su tierra, sin pesar ni nostalgia. He aprendido el oficio de hombre duramente, por eso en él puse mi fe. Tanto que prefiero no volver a una tierra cuya fe, si una tiene, dejó de ser la mía, cuyas maneras rara vez me fueron propias, cuyo recuerdo tan hostil se me ha vuelto, y de la cual ausencia y tiempo me extrañaron.
La conocida réplica la da el mismo poeta, en el otro poema que conforma ese díptico español. Bien está que fuera tu tierra, que supone una reconciliación con el país, gracias a lo mejor a su tradición cultural. La España leída en Cervantes o en Galdós. La real para ti no es esa España obscena y deprimente en la que regenta hoy la canalla, sino esta España viva y siempre noble que Galdós en sus libros ha creado. De aquella nos consuela y cura esta. Su poesía de madurez comienza con Las nubes, 1940-1943, un hermoso poemario sobre la guerra civil, cuando todavía está en Inglaterra. El influjo de la lírica inglesa también está presente en Como quien espera el alba, 1941-1944, publicado en 1947, el mismo año en que parte hacia el exilio americano, primero a Estados Unidos y después, en 1952, a México. Vivir sin estar viviendo, 1944-1949, y Con las horas contadas, 1950-1956, anuncian ya el tono seco y duro de Desolación de la quimera. La obra poética de Pedro Salinas, 1892-1951, como exiliado, la integran El Contemplado, 1946, Todo más claro y otros poemas, 1949, y Confianza, 1955. Es en la primera donde encontramos todavía un cierto optimismo que irá desvaneciéndose pese a los títulos en las siguientes. La reflexión en torno a la civilización contemporánea que realiza en esas últimas obras se tiñe de negrura. Nada queda ya en ellas de la pasión exultante y clara de su trilogía amorosa. Tampoco la poesía de Jorge Guillem, 1893-1984, permanece impasible a la perturbación de la guerra, frente a la pureza poética de Cántico, cuya última versión aparecería en 1950, en Clamor, integrado por Mare Magnum, 1957, Que van a dar en la mar, 1960, y A la altura de las circunstancias, 1963, ya se deja sentir la historia en sus aspectos más negativos, siendo destacados los aspectos más caóticos de la realidad. Así en el poema Dafne a medias de Mare Magnum, donde queda transmutada la experiencia del exilio, se aleja el continente con bruma hacia más brumas, y es ya rincón y ruina, derrumbe repetido, rumores de cadenas chirriando entre lodos. Adiós, adiós Europa, te me vas de mi alma, de mi cuerpo cansado, de mi chaqueta vieja. El vapor se fue a pique bajo un mar implacable, a la vez que las ratas huí de la derrota. Su siguiente libro, Homenaje, 1967, reverencia o discrepa con la creación de distintas figuras de todos los tiempos, en un poemario marcadamente culturalista. En 1968 recoge sus 3 libros en Aire Nuestro, al que después se añadirán, y otros poemas, 1973, y Final, 1981. Recibe el Cervantes en 1976. En su exilio argentino, Rafael Alberti, 1902-1999, dará a la luz Entre el clavel y la espada, 1941, A la pintura, 1948, Retornos de lo vivo lejano, 1952, o Baladas y canciones del Paraná, 1953, donde tienen amplia cabida la nostalgia y la añoranza. Madre hermosa tan triste y alegre ayer, me muestras hoy tu rostro arrugado en la mañana, en que paso ante ti sin poder todavía, después de tanto tiempo, ni abrazarte. Siguen Abierto a todas horas, 1964, o ya en Europa, Roma, Peligro para caminantes, 1968. Buena parte de su poesía social queda recogida en El poeta en la calle, 1966. Sus Coplas de Juan Panadero, 1949,
versos de repente que se insertan de forma voluntaria en la tradición oral, poseen un contestatario contenido político. La caja de mi guitarra no es caja, que es calabozo, penal donde pena España. A diferencia de lo que sucede con Alberti, lo mejor de la producción de Emilio Prados, 1899-1962, vendrá a partir de 1939. Como en aquel El obligado destierro, en su caso a México, provocará estragos que se dejan sentir en su poesía. Destacan entre sus poemarios Memoria del olvido, 1940, Mínima muerte, 1944, Jardín cerrado, 1946, Circuncisión del sueño, 1957, Río natural, 1957, La piedra escrita, 1961, o Cita sin límites, 1962. En ellos encontramos, como antes de la guerra, un hondo intimismo, con una absoluta recurrencia ahora al olvido, la patria perdida, la soledad y la muerte. El también malagueño Manuel Altolaguirre compartirá con su amigo Prados el exilio mexicano, después de haber pasado unos años en Cuba, 1939-1943, donde publica su Nube temporal, 1939. Ya en México retoma la temática de las Islas Invitadas, Poemas de las Islas Invitadas, 1944, y Nuevos poemas de las Islas Invitadas, 1946. Entre sus últimos poemarios destacan Fin de un amor, 1949, y Poemas en América, 1955. Entre las mujeres poetas vinculadas al 27 que se exiliaron, merecen ser mencionadas Concha Méndez, 1898-1986, y Ernestina de Champurcín, 1905-1999, con sendas obras poéticas a las que no siempre se les ha prestado demasiada atención. Ambas se marcharon a México tras la guerra, donde siguieron desarrollando su actividad creadora abundante y reconocida ya antes de la contienda. De Champurcín destacan Presencia a oscuras, 1952, El nombre que me diste, 1960, y Cárcel de los sentidos, 1964, que conforman un ciclo de poesía religiosa. En Poemas del ser y del estar, 1972, indaga el destierro espiritual del hombre. En 1972 regresa a España. Su poesía, en la senectud, será ahora un repaso al tiempo vivido, una poesía del amor sentido, Primer exilio, 1978, La pared transparente, 1984, Huyeron todas las islas, 1988, o Del vacío y sus dones, 1993. Si bien la mayor parte de la obra poética de Concha Méndez pertenece al periodo prebélico, durante el exilio mexicano publicará Sombras y sueños, 1944, Villancicos de la Navidad, 1944, y Vida o río, 1979. La dificultad para vincular a León Felipe, 1884-1968, a ningún grupo poético, consecuencia de su acendrado individualismo, ha provocado parcialmente el desconocimiento de su figura en España. Traductor de Whitman, se deja sentir en su poesía el tono seco y áspero, a la vez que enérgico, del poeta norteamericano. En su exilio mexicano publica Español del éxodo y del llanto, 1939, Ganarás la luz, 1943, Parábola y poesía, 1944, Llamadme publicano, 1950, Oh este viejo y roto violín, 1965. En su obra poética se deja ver un profundo dolorido sentir de la existencia humana, a la vez que la experiencia amarga de la soledad y un hondo escepticismo. Tengo 83 años y no he averiguado todavía si la vida es un acertijo o una trampa. También cabría mencionar en este apartado la poesía del exilio americano de Juan Ramón Jiménez, 1881-1958, la de su etapa suficiente o verdadera. En el otro costado, 1936-1942,
donde descuella el poema Espacio, y Animal de fondo, 1947, ampliado después y publicado con el título de Dios deseado y deseante, 1949, transido de ese peculiar misticismo juanramoniano. Si yo, por ti, he creado un mundo para ti, Dios, tú tenías seguro que venir a él, y tú has venido a él, a mí seguro, porque mi mundo todo era mi esperanza.